Antes de iniciar, unas indicaciones chiquititas. Ustedes son libres de interrumpirme y preguntarme en cualquier momento en el que ustedes deseen. Si es que no entienden algo, pueden decir igual en ese momento, no entiendo, explícame de nuevo, y con mucho gusto. ¿Listo? El tema de hoy, que es el sistema del complemento, es un tema relativamente corto que lo vamos a ver. Y eso sería todo. Entonces, primero, ¿qué es el sistema del complemento? Definamos qué es el sistema del complemento. ¿Alguien que desea ayudarme? Y tenemos a Samiel. ¿Nos puedes ayudar? ¿Qué es lo que tú crees que es la definición del sistema del complemento? O Corredor Rodríguez, perdón, no veo tu nombre. O Andrés, o Jocelyn, o Yasmín, el que quiera. Ya saben, pueden decir lo que ustedes crean y está bien. ¿No? Bueno, no importa. ¿Qué es el sistema del complemento? El sistema de complemento va a ser un grupo de proteínas plasmáticas que van a servir como un puente entre la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. ¿Qué les quiero decir como puente de la inmunidad adquirida? Es que van a ser este lapso en el que el sistema inmune va a necesitar un refuerzo para poder actuar. Por esto es que vamos a tener la función del sistema del complemento. La primera función del complemento, que es la más importante desde mi punto de vista, es la función de marcaje a los antígenos que se encuentran en su sistema. Esa va a ser una de las funciones. Otra función es que va a formar un complejo de ataque a la membrana que va a ocasionar un estallido osmótico o un estallido oncótico, como ustedes deseen decirle, dentro de la célula agresora o invasora. Y la tercera función de este sistema del complemento, que es de gran importancia, es que va a estimular a los linfocitos B a que produzcan mayor cantidad de anticuerpos. ¿Para qué sería necesaria esta mayor cantidad de anticuerpos? Sería para actuar, por así decirlo, sobre el, el agente causal, que esto ya sería ya la inmunidad adquirida que nosotros tendríamos, ¿sí? Entonces, vamos a tener que el sistema del complemento tiene 3 vías. ¿Alguien me puede decir cuáles son las 3 vías del complemento? Con toda confianza, si se acuerdan, si no se acuerdan. De las lectinas, la clásica y la alternativa, si mal no estoy. Correcto, son esas 3 vías. Acuérdense siempre de los siempre que estas 3 vías, vamos a tener estas 3 vías en todo nuestro cuerpo y las 3 se pueden activar en cualquier momento, en cualquier circunstancia que haya. Empezando por la vía clásica. ¿Por qué creen que la vía clásica es la que más se estudia, por la que más se ha dado este deseo de estudiar la vía clásica? Dale tú mismo. Perdón, solo veo tu apellido. Villacrés Cadena. Ahí ya no me acuerdo. Ya, verán. Todas las 3 vías han sido estudiadas por full tiempo, así como dato histórico. De hecho, se entregó un Nobel al inmunólogo que dijo, estas son las 3 vías del complemento. Pero la vía más antigua que nosotros tenemos es la vía alternativa, ¿ya? Y la más nueva, la más reciente que se ha desarrollado en nuestro cuerpo es la vía clásica. La vía clásica se ha descrito así, no es porque sea la más antigua, sino porque es la que se considera la que convergen o en la que sirve como base para el estudio a las otras porque tiene más cosas en común entre ellas, ¿ya? Entonces, vamos a tener bastantísimos factores del complemento, bastantes receptores, proteínas, etcétera, que en el libro les dice vamos a tener 36 proteínas 36 proteínas que van a servir solo para esto, otras 9 que sirven para esto y así.
pero no es necesario que se sepan eso, especialmente considero que no. Lo que es más importante es que se deban aprender qué es lo que hace cada vía, cuál es el objetivo de esta vía. Todos los objetivos de la vía, como ya les dije, es que formen el campo de ataque a la membrana. ¿Cuáles son las proteínas que van a estar presentes en la vía clásica? ¿Quién se acuerda? C1, C2, C3. Ya, más o menos por ahí. ¿Quién le ayuda para completar? Te faltó unita nomás, solo unita te faltó. C4. C4, correcto. Ya, C1Q también está muy bien. Pero lo que tenemos es que C1 va a ser un complejo. Todo el complejo C1 se va a subdividir como C1Q, que va a ser como el marco estructural de esta proteína. Vamos a tener a C1R y C1S, ¿sí? De ahí vamos a tener a C2 y a C4. ¿Por qué creen que C3 no está en este proceso de activación? ¿Por qué se imaginan? Como todas las proteínas va a estar en el plasma C3, pero ahí hay un conflicto, ¿ya? Porque C3 va a ser una molécula, por así decirlo, que solamente se va a unir o solamente va a aparecer cuando va a buscar a la C3 convertasa. No va a estar presente en el momento de la activación de la vía porque solamente se va a unir para cuando ya encuentre la C3 convertasa para la formación de la C5. Vamos a revisar cada una de estas vías por separado, ¿ya? Entonces, un poquito más de generalidades para que se acuerden es que todas estas proteínas del sistema del complemento van a ser formadas en el hígado, excepto cuáles. C3 y C4. C3 y C4 sí están en el hígado, sí se Ah, forman en el hígado. Pero está muy bien, porque C3 y C4 también se pueden formar en las células dendríticas y células epiteliales. También se puede confundir. Pero las que no se van a formar en el hígado de los nucas es C1Q, C1Q, C7 y el factor D. Esas van a ser extremadamente importantes, que se acuerden. Y hay otra proteína del sistema del complemento que no va a estar formada en un órgano en específico, va a ser el properdim, que es de la vía alternativa del complemento. Este properdim se va a formar en los polimorfonucleares, ¿ya? Entonces, si es que ustedes desean, pueden hacer así en una tablita, anotando ahorita, cogen y dicen, ¿qué proteínas se producen de la vía clásica? ¿Qué proteínas son las que inician la activación de la vía clásica? Entonces ahí pueden anotarse C1Q, C1R, C1S o el complejo C1Q, como ustedes quieran llamarle, C2 y C4. ¿Cuáles serían los de la siguiente vía que vamos a ver, que es la vía de las lectinas? ¿Cuál creen que sería? Dale, Yasmin, estabas con ganas de hablar. Con confianza. ¿No? ¿Alguien más que desea participar? ¿Alguien que desee decir cuáles son estas proteínas? Estas proteínas van a ser, la primera va a ser la lectina fijadora de manosta. ¿Cuál creen que sería la otra? La más 1 y la más 2, ¿ya? Esas serían las tres proteínas. Y de la vía alternativa, ¿cuáles serían? Son dos factores y el famoso properdim. ¿Cuál crees que son esos dos factores? El factor de Ya, el factor D es uno. ¿Cuál es el otro? el factor B y T.
Correcto. B, esos son los dos factores. Listo. Entonces, si es que ustedes ya tienen esto, ya van a saber cómo va a ser el inicio de la activación. ¿Sí? Pero aquí hay otra cosa importante. ¿Cuáles son las tres fases que va a tener este sistema del complemento? Una de estas fases va a ser la activación. Esta activación va a ser la fase como intermedia. ¿Cuál sería el inicio? Reconocimiento. El reconocimiento de la gente, ¿no es cierto? Ya tenemos, la primera es el reconocimiento, la segunda es la activación, ¿y cuál es la tercera? El ataque. Correcto, el complejo de ataque a la membrana. Muy bien. Entonces, aquí vamos a empezar. ¿Ustedes con qué vía quieren empezar o cuál vía creen que es la pepa para empezar? La clásica. Clásica. Correcto, la clásica. Berito, ¿me puedes dejar compartir pantalla, por favor? Ok, ya le estoy poniendo. Chévere. Entonces, hasta que sigamos conversando un poquito de esto. ¿Qué porcentaje creen que tiene toda nuestra sangre de estas proteínas? ¿Será poco? ¿Será bastante? Así normalito. ¿Sí? Y como en quién quiere ser millonario. A, 10%. B, 40%. C, 80%. D, ninguna de las anteriores. ¿Cuál creen que sería? La B. Ninguna. Ninguna de las anteriores, B. Pero tienen que terminar con el última palabra, pues, y para ir divirtiendo. Unos dicen que es la B, otros ninguna de las anteriores. ¿Cuál creen ustedes? La B, última palabra. B, última palabra. ¿Y cuál fue la opción que te di en la B? Ya me olvidé. El 40%, ¿no es cierto? Ajá, pero no estoy seguro. Correcto. El total de proteínas del complemento es el 40% de nuestra sangre circulante. Entonces, esto es bastantísimo, pero bastantísimo, bastantísimo, bastantísimo. La única proteína que le gana, ¿cuál es? Es una de transporte. Dale, pon Rosevent, perdón si no pronuncié bien. Ese, no. Dale, solo le gana a la albúmina, ¿ya? Que es la proteína transportadora en mayor cantidad que hay. Bueno, entonces empecemos. Para que exista la activación de la vía del complemento van a ser necesarias unas inmunoglobulinas. ¿Qué inmunoglobulina creen que es importante? ¿Cuál creen que es necesaria aquí? AM. ¿Y la G? ¿Perdón? Inmunoglobulina AM y G. Ya, correcto. La inmunoglobulina y la inmunoglobulina G. ¿Por qué? Dale, Yasmin, tú mismo. ¿Por qué es importante la inmunoglobulina G y por qué la inmunoglobulina M? ¿O cuál va a ser la más fácil? Creo que es la mejor, la más utilizada, es la M, por sus sitios de unión, la forma que tiene el anticuerpo. Ya, muy bien. ¿Cuántos espacios tiene, cuántos sitios de unión va a tener la inmunoglobulina G y cuántos la inmunoglobulina M? La M es pentamérica, creo. Ya, va a tener 5 espacios de unión. Entonces, ¿cuántas inmunoglobulinas G va a necesitar
para activarse la vía clásica. Con una IgM que tiene sus 5 sitios de unión. Esta es la IgM, ¿ya? Con sus 5 sitios de unión, porque es pentamérica, necesita solamente una de estas para poder activarle el complemento. Y este de acá va a ser una inmunoglobulina G. ¿Cuántas inmunoglobulinas G va a necesitar para activar el complemento? La inmunoglobulina G tiene solo 2 espacios de unión, es dimérica. Dale, Brian. Si te acuerdas por qué. No, la verdad. Ustedes de aquí me han de decir la inmunoglobulina está al revés y todo, pero la parte de abajo es la membrana de la bacteria, ¿ya? Entonces, mientras la inmunoglobulina M tiene 5 sitios de unión, va a ser más fácil para esta unirse y poder soportar, por así decirlo. No se lleven el término soportar, pero es como una mnemotecnia para que ustedes se acuerden, ¿ya? La IgM va a ser más grande porque va a tener sus 5 sitios de unión. Entonces, al ser más grande, va a poder aguantar, por así decirle, todo el peso que le va a llegar encima, que es de la C1, es de la C1Q, C1R y C1S. ¿Ya? Pero en cambio, la IgG, para poder soportar todo este peso de la C1, va a necesitar que haya otra inmunoglobulina G para que se pueda anclar aquí, la C1Q, ¿ya? Para que pueda soportar, para que se pueda activar de forma correcta, ¿sí? O sea, el término correcto es que la IgM tiene más sitios de unión y estos sitios de unión son lo suficientemente estables como para mantener a una C1, o sea, para que pueda mantener a la C1 unida a la membrana, ¿sí? Y es lo mismo con la inmunoglobulina G, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser la siguiente parte? Vamos a tener otra vez a la membrana del agente causal. Vamos a tener aquí a una IgM grandota. Y en color azul le tenemos aquí grandota la C1Q, a la C1R y C1S. Espérenme 2 segunditos. Ahí las moradas son C1R y C1S. ¿Qué es lo que va a suceder en este siguiente paso? ¿Qué es lo que se imaginan? ¿Qué es lo que creen que pasa para que se logre activar? Aquí tenemos a la C1Q, C1R, C1R y aquí al otro lado tenemos C1S. Lo que va a suceder una escisión proteolítica. ¿Qué es esto de la escisión proteolítica? ¿Que se fragmentan? Correcto, se van a fragmentar. ¿Qué le va a fragmentar a qué? ¿No era el C1 al factor C4? Ya, pero antesito de esto, aunque esté aquí la IgM sosteniéndole a la C1, este complejo C1 no va a estar activado, ¿ya? Y para que se active, para que sea útil, por así decirle, la C1S va a tener una escisión proteolítica. ¿Ya? Entonces se lleva todo este pedacito, ¿ya? Se activa la C1R, esta escisión proteolítica,
Y como consecuencia de eso, hay otra escisión proteolítica en la C1S, ¿ya? Y esta C1S se activa. Y se activa todo el complejo C1Q. Algunos libros como el Janeway les cogen y le describen como una escisión en cascada, ¿sí? Cuando ya se produce esta escisión proteolítica, va a venir otro factor que ya dijo el compañero, el factor C2, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a suceder con este factor C2? Este factor C2, al acercarse a este complejo, se va a acercar y se va a quedar en esta parte de aquí de la mitad. ¿Ya? Se va a acercar, por así decirlo. Y cuando se acerca, esta C1S activada es la que le va a hacer que se rompa en la mitad. Y vamos a liberar dos fragmentos. ¿Qué va a pasar con el fragmento largo y qué es lo que va a pasar con el fragmento corto? ¿Qué es lo que se imaginan que puede pasar con estos dos fragmentos? El C2A se queda para activar a otro componente, eso se queda en la membrana y el C2B va a ser una anafilotoxina que ayuda a la inflamación. Sí, muy bien. Entonces, aquí como tercero, ya no les voy a dibujar todo, ¿ya? Pero aquí vamos a tener al C1Q, al complejo C1, y vamos a tener aquí al C2. Como dijo su compañera, el C2A se va a quedar en la membrana. En algunos libros se describe que la porción más larga de esta proteína es la que se va a anclar a la membrana. La más grande se ancla a la membrana y la más pequeña se libera hacia la circulación. Pero lo que sucede es que, perdón, les hablé tonteras, discúlpenme la vida, ahorita me di cuenta. No es del C2, es del C4, perdón. Me confundí totalmente. Es del C4 es del que viene. Y el C4 es el que se rompe. Este es el primer factor. Perdóneme, me equivoqué. El C4 es el que se va a romper, ¿ya? Es el primerito que va a llegar. Antes se había considerado el cambiar el orden del sistema del complemento porque no se conocía cómo se activaba, en qué orden de la cascada se activaba. Pero porque ya se abrió al público este conocimiento, se quedó en el mismo orden. Entonces, por eso C4 se activa antes que el C2, ¿ya? Pero como dijo Yasmín, está muy bien. O sea, primero se va a activar C4, se va a romper, va a tener sus dos porciones, una grande y una corta, el C4A y el C4B. El C4A sí va a ir a la circulación y se va a convertir en una anafilotoxina. En cambio, el C4B, si es que aquí está el C1, el C4B se va a anclar un poco más lejos de este complejo, ¿sí? Después, ¿qué es lo que va a suceder? Este va a ser el C4B. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que se imaginan que va a pasar? Va a venir otra molécula del complemento, ¿no es cierto? Otra proteína del complemento. ¿Cuál sería esta siguiente proteína del complemento que va a venir? Esa es la C3. Aún no todavía. Ahorita solo estamos en que C1 le activa, le hace que C4 tenga una escisión proteolítica y C4B se ancló a la membrana.
La siguiente que va a venir va a ser la C2, ¿ya? Pero especialmente para que se acuerden de esto, C2 va a ser como la novia fea de C4 o el novio feo de C4. Siempre que C4b ya esté anclado a la membrana, C2 va a buscar de unirse. Y cuando busca de unirse, se va a romper de nuevo. Hay algunos libros de Janeway, el Janeway que es la base de la inmunología, que dice que primero C2 va a ir a verse con C1s. Y C1s es el que le va a romper y va a hacer que se divida. ¿Sí? Pero me parece que en su libro base, que es del Rojas, les describe que el C2 va a unirse al C4b y el C4b es el que va a causar la ruptura. ¿Sí? Ahí me pueden decir si dice esto o no dice esto, o te estás inventando o no te estás inventando. Con confianza. Entonces, lo que va a pasar después de esto, que se va a formar otra vez el C2A y el C2B, ¿cuál se va a la circulación y cuál se queda? Yasmín. El del C2A y el C2B. Entre los dos, ¿cuál va a la circulación y cuál Ya, el C2A se va a quedar en la membrana y el C2B va a ir a circulación. Correcto. El C2A se va a quedar en la membrana y aquí va a formar el primer complejo. ¿Cómo se va a llamar este complejo? C3 convertasa. El C3 convertasa. Muy bien. Entonces, chuta, aquí otra vez puse al revés. Es del C4B, C2A. ¿Ya? Ese es el famoso complejo C3 convertasa. ¿Qué es lo que va a suceder con este complejo de la C3 convertasa? Dale, Melanie, ¿cuál crees que es cuál crees que es la función de este complejo de la C3 convertasa? O Nicole, o Israel, o Jocelyn, cualquiera. Este C3 convertasa va a romper al C3 en los fragmentos igual, en C3A y C3B. Correcto, va a romper de nuevo al C3. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Como ustedes saben, esta molécula C3 va a tener una característica bien especial cuando se rompe. Y vamos a tener al C3A y al C3B. Yasmin está máster en sistema de complemento. ¿Qué va a ser el C3A y qué va a ser el C3B? Ya me dijiste hace un ratito que era lo que iban a hacer las moléculas que se quedan en el plasma. Son anafilotoxinas que ayudan a la inflamación. Correcto, son anafilotoxinas. ¿Qué es lo que van a hacer estas anafilotoxinas? Solo es importante que se acuerden de dos cosas. Una es que va a aumentar la permeabilidad vascular. ¿Para qué sirve que aumente la permeabilidad vascular? Y la otra es que van a funcionar estimulando al sistema inmune para que ataquen de una forma más efectiva, de una forma más agresiva, por así decirlo.
para que active su sistema inmune innato, ¿ya? Pero especialmente el aumento de la permeabilidad vascular es para permitir que mayor cantidad de células salgan a defender el tejido que se encuentre contagiado o colonizado, ¿ya? Entonces, C3b también se va a anclar a la membrana y aquí va a formar otro complejo. ¿Cómo se va a llamar este complejo? Yasmin, ¿te acuerdas? Y el C5 convertasa. Ya, C5 convertasa. Ese es el apodo. ¿Y el nombre completo cuál sería? Es el C4b, C2a, C3b. Ese va a ser el nombre completo de la C5 convertasa. Esta C5 convertasa es la que va a ayudar a romper a la C5 otra vez en dos partes, ¿sí? Hasta aquí, ¿sí está entendido todo? Sí. Brian, sí me cachaste bien. Entonces, ¿me puedes hacer un resumen así chiquitito, así, de todo hasta el C5? Hasta la formación de la C5 completas. Así chiquito, rapidito. Desde el comienzo con el C1. Ajá, desde el comienzo, desde la inmunoglobulina que se utiliza. A ver, según yo le entendí que, bueno, primeramente las inmunoglobulinas se unían a la membrana y luego la C1 igual se unía y esta a su vez hacía una fragmentación, una escinsión proteolítica, la cual dividía al factor C4 en C4A y C4B. Asimismo, la C1 le descendía sobre el factor C2, a lo que ésta dividía en C2A y C2B. Asimismo, se unía la C4B más la C2A y formaba lo que es la C3 convertasa. Y esta a su vez hará una escinsión y dividirá a la C3 en C3A y C3B. Y se unía creo que la C3B al complejo C5. La C3b se va a unir al complejo que tú formaste antes de la C3 convertas. El C4b, C2a. La Ya. C3b se cola y se une con ellos y forma la C5 convertasa. O sea que la C3B más el complejo C3 se unen y ahí es lo que hacen la C5 convertasa. Correcto. Pero la C3b también tiene una función aparte, ¿ya? Para que no se olviden. La C3 va a ser una opsonina. ¿Qué son las opsoninas? No son como tipo que les marcan. Correcto, es un sistema de marcaje a otras células, a otros agentes nocivos. ¿Para qué, Brian? O sea, creo que mediante cuando les marcan estos, como que las demás células de defensa ya le reconocen. Le van a reconocer con mayor facilidad. Las opsoninas es como si te pegaran algo en la espalda y te dicen, este es el que hace huevada siempre, a este hay que caerle a puñetes, ¿ya? Exactamente eso es lo que hacen las opsoninas siempre. Entonces, la C3b siempre va a tratar de unirse a la membrana lo más cerca que se pueda, ¿ya? Entonces, si es que aquí tenemos la membrana de la bacteria, ¿ya? Y aquí vamos a tener el C4, el C4b, C4b, C2a. Tenemos aquí el C4b, C2a. Aquí ya le rompió, ya se formó el C3a y el C3b. ¿El C3b está lejos o está cerca de la C3 convertasa?
¿Está cerca? Todo este espacio así, no hay. Ahí entonces está lejos. Está lejos, ¿ya? ¿Y está más cerca de unirse con el complejo o más cerca de unirse a la membrana? Más cerca de unirse a la membrana. Correcto, va a estar más cerca de unirse a la membrana. Entonces el C3b se va a coger y se va a unir lo más cerca de la membrana que pueda. De todo el sistema del complemento, la proteína que va a tener mayor cantidad en el plasma va a ser el C3. Entonces van a venir C3 de todas partes, así de todos lados, porque van a estar buscándole a la C3 convertasa. Y para la suerte de la C3 convertasa que va rompiendo a esta C3, aquí se coge y se rompe, se ancla C3A, C3B, aquí se ancla el C3B. Pero para la suerte de esta convertasa, justo arribita, le apareció una C3. Aquí le rompe a esta y justo por tratar de unirse lo más rápido y lo más fuerte que pueda a la membrana, se coge y se une con el complejo. Y aquí es cuando se forma la C3, la C5 convertasa. ¿Ya? Y todas estas otras van a servir como una opsonina, como un marcaje. ¿Quieren que les diga ahorita cuáles son todas las opsoninas importantes o les digo al final de la vía? Su silencio es elocuente. Dale, Brian, dale, de uno. De una vez, creo que para saber. Para que se acuerden, todas las opsoninas van a ser C3. Y van a haber solo dos importantes, que es la C3b, que ya les expliqué por qué se une rápido a la membrana, y la C3, o sea, en algunos libros le ponen la C3bi o IC3b. Estas dos van a ser exactamente lo mismo. La única diferencia es que estas va a estar, y es un complejo C3 que va a estar hidratado, que va a tener una función en la otra vía, que es la vía alternativa, que ya les voy a explicar más luego. Pero estas son las dos opsoninas más fuertes y más importantes que se tienen que acordar. Y de una vez, les pongo en rojo para que se acuerden que es peligroso. Las anafilotoxinas van a ser C3A, C4A y C5A. Estas tres anafilotoxinas van a ser las más peligrosas que hay. ¿Por qué creen que son las más peligrosas de esas tres anafilotoxinas? ¿Cuál es la función de las anafilotoxinas? Dale, Brian, ¿te acuerdas cuáles son las funciones de las anafilotoxinas? A ver, ¿no era lo que decía de aumentar la permeabilidad vascular y eso de la función estimulante del sistema inmune? Correcto, van a estimular al sistema inmune adaptativo. Y también va a aumentar la permeabilidad vascular. Entonces va a haber una respuesta más agresiva, una respuesta más fuerte. Por su nombre, solo por el nombre, anafilotoxinas. Hay un suceso médico que todos dicen, del suero antiofídico. ¿Cuándo sucede eso? Otra vez, como Cuando ¿quién me quiere muerde ser una serpiente. Cuando te muerda una serpiente, correcto. Acuérdense siempre que todos los tipos de venenos que hay en los animales son proteínas, y especialmente la mordida de la serpiente, lo que hace es que estalle estas tres anafilotoxinas.
Y lo que hace el suero antiofídico es que les vuelve inactivas a estas tres. Entonces, por eso no se les inflama, y especialmente no fallecen. Entonces, para que siempre se acuerden de las anafilotoxinas, la mordida de la serpiente, ¿ya? Entonces, todas estas tres van a ser a partir de este sistema de complemento, ¿ya? Hasta aquí, sí está entendido lo de las opsoninas y de las anafilotoxinas. Sí. Sí. Ya, chévere. Entonces, ¿qué es lo que sigue después de esto? Ya teníamos la formación del C5, ¿no es cierto? Aquí tenemos la C5 convertasa, ya se rompió en C5A y en C5B. ¿Qué es lo que va a pasar con C5A y con C5B? Dale, Melanie, o Katherine, o Alan. Se une el factor C6. Ya, antes de que se una el factor C6, C5B, ¿se va a unir con el complejo o se une solo a la membrana? ¿Dónde creen que se une? ¿A la membrana o al complejo? La membrana. Correcto, se une a la membrana el C5B y el C5A sale. Y el C5B, justo como dijo Melanie, se va a unir con C6. Pero aquí hay una curiosidad bien importante. ¿C6 se rompe o no se rompe? ¿Tiene una escisión proteolítica o no tiene? No tiene, creo. Correcto, no va a tener una escisión proteolítica, pero se va a unir a C6. ¿Ya? Aquí yo ya hice tontería. Se va a unir C6 solamente a la membrana y no va a formar ningún complejo. ¿Ya? Entonces se pone aquí separadita del C6. ¿Qué es lo que va a pasar después? Viene C7. ¿Qué es lo que hace C7? Se une a la membrana. Correcto, C7 también se une a la membrana. ¿Se une, se queda unida o se queda separada? Dele, con confianza. ¿Unida? Separada. Se queda un poquito separada, pero estas tres, acuérdense, siempre van a estar mucho más juntas, ¿ya? Van a estar unidas pero separadas a la vez, ¿ya? Y todas estas, aquí ya se formó el C7 también, que va a ser ese de ahí. ¿Qué es lo que va a pasar después? Viene C8, pero C8 ¿en dónde se va a unir? C8 se une cerca o se une lejos. C8 se va a unir igualmente como estas, se va a unir un poquito separado, ¿ya? Pero especialmente el grupo de estas cuatro con C8 le van a decir a C9, oye, aquí tienes que perforar la membrana. Entonces, todas estas de aquí le van a hacer como el sitio de marcaje. Le van a decir, aquí es la parte en la que si tú perforas, le destruyes a esta célula. Entonces, aquí se va a incrustar C9. ¿Ya? Acuérdense que todas estas, C5, C6 y C7,
no van a atravesar a la membrana, solamente se van a anclar en ella, ¿sí? Entonces, se une aquí C9. ¿Y creen que solo con una C9 es suficiente para perforar, para que se produzca el estallido osmótico? No. No, con 6 o más. Correcto, vamos a necesitar 6 o más moléculas de C9 para que se produzca el estallido. ¿Y por qué va a producirse este estallido, Brian? Se forma un tubito como el de Mario Bros, ¿no es cierto? Ya. Sí se han de acordar de primer semestre que le decían que hay soluciones hipertónicas y hipotónicas. ¿Sí? Bueno, para que se acuerden. Sí les han de haber hecho hacer el trabajo de que ponen un huevito de codorniz en limón y otro en agua, creo que era, no me acuerdo. En una la célula se va a hinchar, en otra se va a deshidratar, ¿ya? Pero en este caso, como vamos a tener dentro del citoplasma de la bacteria orgánulos y todo lo demás, y afuera lo que más va a haber es agua, para equilibrar las soluciones va a entrar gran cantidad de agua, ¿sí? Y con esta entrada de gran cantidad de agua, va a explotar la célula. Y aquí es cuando se produce el estallido osmótico. ¿Sí? Entonces, el objetivo de todo este vía del complemento, todo este sistema del complemento, es producir esto, el estallido osmótico. Y obviamente la liberación de anafilotoxinas y opsoninas. ¿Sí? Entonces, ese va a ser el objetivo. Si se acuerdan de ese objetivo, es más que suficiente para mí. Me doy por satisfecho. ¿Alguna duda que tengan ustedes hasta aquí? No. ¿Segurolas, segurolas? Yo tengo una. ¿Para qué se hace esto? ¿Cómo para qué? ¿Para qué sirve este sistema del complemento o para qué estalla la célula? Eso, ¿para qué estalle? Especialmente para evitar que aumente el contagio, ¿sí? Como tú sabes, no es como que se va a activar primero tu sistema inmune innato, esperas 14 días y se activa o sea, si se activa tu sistema innato, sistema inmune innato. Es del primer encuentro. Y ya no puede el primer día, no va a dejar ahí a que las bacterias hagan lo que quieran hasta que se forme la memoria de los 14 días y al día 15 va a salir el linfocito B y el linfocito T a sacarles la madre a toditos los agentes causales como Rambo, ¿ya? Para lo que sirve este estallido, para qué sirve este sistema del complemento, es para en ese lapso de tiempo en el que la inmunidad innata actúa y la inmunidad adquirida, este lapso de tiempo va a ser como utilizado por el sistema del complemento para evitar, primero, que la infección se haga más grande. Segundo, para evitar que haya mayor daño al tejido. Y tercero, es para potenciar al sistema inmune adquirido. Porque como te dije, las anafilotoxinas van a aumentar la permeabilidad vascular. Si es que aumentan la permeabilidad vascular, van a permitir mayor cantidad de salida de células. ¿Qué tipo de células? Células del sistema inmune innato. ¿Sí? Entonces, más que este estallido es para evitar que siga creciendo la infección. ¿Sí me hago entender? Sí, ahora sí le caché. Gracias. ¿Sí? De ahí los demás sí está claro todo. ¿Sí? Sí.
Ya, chévere. Entonces, vamos a la siguiente parte del complemento, la siguiente vía. En los libros siempre les ponen la vía clásica, vía alternativa, vía de las lectinas, pero es más fácil verlo en otro orden. Es más fácil si le ven a la segunda vía, a la vía de las lectinas. Y la vía de las lectinas no tiene una gran diferencia, por así decirle, con la vía clásica, ¿sí? La diferencia de esta es que no va a necesitar ninguna inmunoglobulina para activarse. Lo único que necesita es una base estructural grandota con varios sitios de unión que se va a llamar lectina fijadora de manosa. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a detectar la lectina fijadora de manosa? Manos. Correcto, la manosa. La manosa que va a estar presente en la membrana de algunas o varias bacterias, ¿sí? Entonces, cuando detecte esta manosa, va a ser exactamente lo mismo que C1, ¿sí? Vamos a tener a cada uno de sus lados, vamos a tener otras dos moléculas, que va a ser la más, esta es la más 2, y la más 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucedió con el sistema, con esta vía de activación? ¿Quién me puede decir quién se inventa? Denle con confianza. La mitad de lo que es la inmunología es inventarse o inferir, como ustedes le quieran decir. ¿Qué es lo que creen que va a pasar? ¿A qué se parece esto? Si es que yo le dibujo al lado igual a otra membrana, otras dos inmunoglobulinas pequeñas. Y tenemos aquí un complejo estructural que se llama C1. ¿Son iguales o no son iguales? Sí. Ajá. Va a ser exactamente lo mismo, ¿ya? Solamente que no va a ser necesaria la inmunoglobulina porque vamos a tener a la lectina fijadora de manosa. No vamos a necesitar a la inmunoglobulina que va a reconocer a las moléculas de la membrana. Entonces, la lectina fijadora de manosa, ustedes saben más de inglés que yo, pero me parece que la abreviación es MBL. La MBL va a ser exactamente la misma que la C1Q. ¿Sí? La más 2 va a ser igual a la C1S y la más 1 igual a C1R. ¿Ya? Entonces va a pasar exactamente lo mismo que sucede con la activación de la vía clásica del complemento. Solamente que esta vez va a pasar a partir de la lectina fijadora de manosa, la más 1 y la más 2. Se va a escindir igual proteolíticamente estas, exactamente igual. Y igualmente va a actuar C4, otra vez se une aquí C4, C2, se forma la convertasa y pasa exactamente lo mismo, se forma el complejo de ataque a la membrana, entra agua, se produce el estallido osmótico y también se produce la liberación de anafilotoxinas y opsoninas también. Es exactamente lo mismo, solamente que la fase de activación es diferente. ¿Sí? Sí me cacharon. Sí.
Ya, segurola, segurola. Ujú. Ya, porque esta es la vía de las lectinas. O sea, solamente lo único que va a pasar diferente es la activación, la parte inicial, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser la siguiente vía que vamos a ver? Que es la vía alternativa. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia con las otras vías de la vía alternativa? Que va a tener dos formas diferentes de activación, ¿ya? ¿Cuáles son estas dos formas diferentes de activación? ¿Quién se acuerda? Una va a ser por algo que se produce en el polimorfo nuclear. Empieza con P. Les dije al inicio. El properdin. Es el properdin. Una de las formas de activación es el properdin. No les escribo completo ya, pero ustedes me entienden. Y la otra forma de activación es a partir de otra molécula del complemento que va a estar libre en el plasma, que es la de mayor cantidad. ¿Cuál es la proteína del complemento que tiene mayor cantidad en el plasma? La La C3. C3B. La C3. Muy bien. La C3B ya es cuando se rompe la C3, pero la que más tiene en el plasma es la C3, ¿ya? Pero la C3 solita no va a poder activar esta vía del complemento, porque esta activación de la vía alternativa, por así decirle, es un error. ¿Por qué creen que es un error? Pero es de los errores que no siempre nos salvan. Es como cuando estás en una prueba de selección múltiple y dices, chuta, esta respuesta se ve tontísima, pero por si acaso voy a poner. Y esa era la correcta. Para que se active esta parte del complemento, a partir del C3, el C3 solito no va a poder, pero va a necesitar que se hidrate, ¿ya? Cuando se hidrata, este se convierte en IC3B. Y tiene exactamente las mismas características que el C3B cuando está ya roto, que trata de unirse a la membrana lo más rápido que puede, ¿ya? Entonces, este IC3B, antesito de eso, ¿por qué creen que se hidrata el IC3B? ¿De dónde saca el agua? Las personas somos 75% agua. ¿De dónde crees que sale esa agua, Melanie? No sé, del intersticio. Del intersticio celular. Sí, de hecho, sí puede ser, pero las proteínas van a estar en el plasma, ¿no es cierto? Y el plasma es bien rico en agua, ¿ya? Entonces, para que no se hidrate, o si se hidrata, se destruye, el sistema del complemento tiene factores que le van a frenar, ¿ya?
Y estos factores que le van a frenar, vamos a tener el factor H, el factor I, ¿y cuál es el otro factor? Factor B, factor D. No, esos son los factores esos son los factores para la activación de la vía. Los factores reguladores son el H y el L, ¿ya? Pero especialmente para que no se hidrate el IC3B, es el factor H el que limita esto. Es como que hay un hidratado y el factor H actúa evitando que se forme, evitando que se pueda unir a la membrana. Porque si se une a la membrana, se activa la vía alternativa. Y si es que nosotros tenemos una activación constitutiva del complemento constante, sin regulación, puede darnos enfermedades autoinmunes, ¿sí? Entonces, aquí cuando el factor H está ausente, es la A de ausente, ¿ya? Cuando el factor H está ausente, el IC3B se forma. Y cuando se forma, se ancla la membrana. Entonces, aquí va a venir un factor que ya nombró Yasmín. ¿Qué factor era, Yasmín? ¿Cuál era? El factor B. Correcto, el factor B que va a ayudar a que se consolide todo esto. Entonces se va a unir a este man. ¿Cómo se va a llamar este nuevo grupo, este nuevo elemento, por así decir, esta nueva proteína? Va a ser el IC3B. El IC3BB. ¿Ya? Entonces, lo siguiente que va a pasar después de esto, va a venir otro factor que ayuda a la formación del complemento. ¿Cuál es ese otro factor, Yasmín? El factor D. El factor D, correcto. Y este factor D, ¿qué es lo que crees tú que va a hacer en esta molécula? ¿Qué es lo que le va a hacer a todo este man? Va a formar la convertasa C3. Todavía no, verás. Va a ser una cosita más. Romper el... Le rompe al factor B. Eso. Entonces aquí el factor D le va a romper en dos. ¿Cuál va a ser en qué le va a romper? Factor BA y BB. El BA y el BB. Ya, ustedes me entienden ya, perdón. Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a tener? El IC3B BB. ¿Ya? Y este factor IC3BBA que salió libre, este no va a funcionar como opsonina, ¿ya? Eso acuérdense, muy bien. Pero toda esta molécula que vamos a tener aquí, que va a estar anclada a la membrana, va a ser muy inestable. ¿A qué me refiero con inestable? Es que esta no se va a poder mantener unida y va a necesitar algo que le estabilice. ¿Qué va a ser lo que le va a estabilizar? Se llama vía alternativa o del properdin. Sí, el propio properdin, que es el factor P. Correcto, el properdin es el que le va a estabilizar.
Y todo esto más el properdim, todo esto es la C3 convertasa. Solo les pongo así ya. Todo esto va a ser el complejo C3 convertasa, ¿ya? Esta es es una de las dos formas en las que se puede activar la vía alternativa. ¿Sí me cacharon esta parte? Ajá. Especialmente acuérdense que el factor H es el que tiene que estar ausente para que se active esta vía, ¿ya? ¿Sí? Si es que no está ausente el factor H, o sea, no se activa nada de esta vía, no sirve de nada, ¿ya? Y la otra forma de activación es con el properdim. Entonces, el properdim se ancla a la membrana, ¿sí? Y como se ancla a la membrana, dice, "Chut, yo no quiero estar solo, tontera, cancho". Y lo que va a hacer es que cuando se ancla a la membrana, va a unirse a una molécula de C3b. Entonces, este properdin y el C3b ¿van a ser estables o no van a ser estables? Sí va a estar estable ya. Como van a estar estables, todo esto va a tratar de seguir el mismo curso que arriba, ¿ya? Entonces, lo primero que va a necesitar es ¿qué factor va a necesitar aquí? Que actúe. El factor B, ¿no es cierto? Y ya tenemos el properdim con el C3b y el factor B, entonces es un properdim, C3b, B, ¿ya? Después, ¿qué otro factor vamos a necesitar? El factor D. Actúa el factor D sobre esto y se forma el properdim C3bb y se libera al plasma al properdim C3bbA. ¿Ya? Ya se dividió todo y aquí se queda el IC3B, digo, el C3B y más el properdim. Esta va a ser la convertasa del C3, ¿sí? Sí está entendido la segunda forma de activación del properdim, por la vía del properdim, perdón. ¿Puedes explicarlo otra vez? Ya. A diferencia de la primera vía, la segunda vía del properdim va a ser dada por cuando el properdim se une a la membrana, ¿ya? Cuando el properdim se une a la membrana, se une al factor C3, al C3b, ¿sí? Arriba, como eran moléculas, la mayoría inestables porque estaban solas, necesitaron el properdim para estabilizarse, ¿sí? En cambio, en la de abajo, el properdim comienza a jalar moléculas de todas partes, a proteínas de todas partes, para formar el complejo, ¿sí? Entonces, el properdim, cuando se une a la membrana, se une junto al C3b y sigue exactamente el mismo orden de arriba. Primero se une el factor B, que le vuelve al properdim C3b, B, ¿ya? El factor D, que le va a romper al factor B que se unió arriba. Entonces ahí se va a quedar como properdim C3b, B o C3bbA, se separa, ¿ya? Perdón, es C3bb o C3a.
más el properdin. Cuando ya se formó, ya se separó la parte del C3, BA y BB, junto con el properdin se va a formar la C3 convertasa de la segunda forma de la activación. ¿Sí? ¿Sí se entendió mejor? ¿O no se entendió mejor? Ajá. ¿Sí? ¿Segurolas, segurolas? Bueno. Entonces, estas serían las 3 vías de activación del complemento. Para que cachen o para que entiendan un poco mejor, todas las vías van a converger desde C5 en adelante. Entonces C5, C6, C7, C8 y C9 van a estar siempre, porque esas son las que van a formar el complejo de ataque a la membrana, especialmente C8 y C9. ¿Sí? De ahí todo el inicio, toda la parte de la activación va a ser dado en la vía clásica por C1, C2 y C4. ¿Ya? En la vía de las lectinas, ¿por quién va a ser dado Melanie? Valeria. O Melanie Valeria. O Yasmín. O Catherine. La proteína fijadora de manoso. Por la lectina fijadora de manosa más 1 más 2. Y también factor B y D. ¿Ya? Pero igual, o sea, es exactamente lo mismo que va a pasar en la vía clásica, solamente que van a ser por otras proteínas y no va a necesitar inmunoglobulinas para la activación. Y en cambio, la vía de las lectinas, la vía alternativa o del properdin, va a ser necesaria ¿cuándo? Cuando se necesita una activación rápida, ¿ya? Cuando se necesita una activación así, pero bien grosera del complemento. Porque esta parte de aquí, especialmente cuando se hidrata el C3, se salta toda la parte inicial, ¿no es cierto? ¿O no? ¿Ya? Entonces va a ser una activación más rápida, más grosera, ¿ya? Entonces ahí vamos a tener, se va a activar de una forma más rápida y todo, ¿ya? Y vamos a tener esas dos formas de activación. Lo normal que debería ser que se activa más o menos al mismo ritmo que las otras vías es la segunda que les dije, cuando el properdin se une a la membrana, ¿ya? Pero es más frecuente que se active cuando se hidrata el IC3B, ¿sí? Si es que en alguna prueba o algo les cogen y les preguntan ¿cuál es el factor que hace que se active la vía la vía alternativa? La más descrita, la más estudiada, es cuando se hidrata el IC3B, ¿ya? Porque es la más frecuente, generalmente es la más descrita y es la que más les pregunta, ¿sí? Pero en cambio la de abajo es una activación más lenta y podría ser menos constitutiva, ¿sí? Entonces, vamos a tener vamos a tener dos formas de activación más del complemento. ¿Quién se acuerda? Pero escúchenle bien a la pregunta. Dos formas de activación, no dos vías. ¿Se acuerdan? ¿No? Se va a poder activar
por los linfocitos T, ¿sí? Cuando los linfocitos T están dormidos o sin ninguna función, como ustedes quieran llamarle, van a formar una sustancia que se llama la catepsina. La catepsina, bueno, es la catepsina L. Esta catepsina L lo que va a hacer es que va a, no sería correcto decirles guardar, pero esta catepsina L va a acumular especialmente el C3b dentro del linfocito T. ¿Ya? Cuando le guarda o le acumula, cuando el linfocito T se es activado de una forma abrupta, de una forma más grosera, por así decirlo, va a liberar el linfocito T este C3b que tuvo acumulado por esta producción de catepsina para dar una respuesta inmune aumentada. Bueno, ustedes me entienden. Una respuesta inmune aumentada, una respuesta más fuerte, ¿ya? Por eso es que el sistema del complemento va a estar involucrado tanto como puente para la inmunidad innata y la adquirida, pero también es para la estimulación de la inmunidad adquirida, para que sea una respuesta más agresiva. Entonces, a mayor cantidad de C3b, va a haber una modificación mayor en la cantidad de anafilotoxinas que se van a producir, mayor aumento de la permeabilidad vascular. Todo lo que vimos que produce el complemento va a estar aumentado, ¿ya? Y vamos a tener otra que va a ser por activación de factores de coagulación. Esta casi nunca saben preguntar, porque de hecho no está bien descrita. Hasta ahora todavía se considera una hipótesis, que es por activación del factor 10 activado, por el factor 11 activado, y me parece que son esos dos. Y la trombina, perdón, la trombina. Gracias. Y la trombina. Estos tres factores también van a ocasionar una activación del C3b, ¿sí? A ver, no. Estos tres factores lo que van a hacer una activación de la C5. Y cuando activan la C5 comienza un estallido especialmente de la formación del complejo de ataque a la membrana, o MAC, como le dicen. Estas dos también van a ser otras dos formas de activación del complemento, ¿sí? Entonces, estas son las tres vías, las tres formas de activación, y creo que eso sería todo del complemento. Entonces, ¿de qué depende de que se active cualquier vía? O sea, ¿de qué depende? Verás, si es que, o sea, yo lo que entiendo de pregunta es qué depende que se active la vía de clásica, cuál depende de la vía alternativa y cuál de las lectinas, ¿sí? Ujú, sí, así. Verás, de hecho, el cuerpo no tiene radar, ¿ya? Como no tiene radar, generalmente trata de activarles según la necesidad, ¿sí? Entonces, si es que entra una bacteria, ¿ya? Que no tiene manosa en la membrana, ¿qué vía crees que se activa? La clase, Correcto. Y si es que hay una bacteria que tiene manosa, la de la lectina, y si es que por alguna razón se hidrató el IC3b, ¿cómo se llama? La de properdil, la vía alternativa o la del properdin. Esas serían las tres vías de activación del complemento.
Es importante también que conozcan que cuando hay algún cambio o una alteración en el sistema del complemento, se pueden producir enfermedades autoinmunes, como la, como el Epstein-Barr, ¿ya? El Epstein-Barr también hay, especialmente cuando hay un cambio en el CD59, hay la formación de la anemia hemolítica, no es anemia, de la hemoglobinuria paroxística nocturna, ¿ya? Hay otras enfermedades también como el arañazo de gato que tienen que ver con C6 y otras enfermedades más, ¿ya? Pero como ustedes vieron, lo más importante que sepan es cómo se activan cada una de las vías del complemento, ¿sí? ¿Tienen alguna duda, algún comentario? ¿Sí se entendió o no se entendió? Sí, se entendió. Sí se entendió. ¿Se entendió? Ya. Me imagino que todos ustedes deben estar revisando ahorita sistema de complemento, ¿no? Sí, Sí. justo. Bueno, ya. Entonces, referente a esto, la anterior semana nos adelantamos, ¿ya? Vimos un poco de lo que es inflamación. La siguiente semana terminaríamos de ver lo que es inflamación, basándonos en el Robbins, la patología de Robbins. Están todos invitados a venir a esta pequeña ponencia para ver si se les puede ayudar. ¿Cuándo es? El próximo sábado a la misma hora en el mismo canal. Ya, gracias. Ya. Entonces, eso sería todo por hoy. Ha sido un gusto verles o escucharles y espero verles pronto de nuevo. Gracias. 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 Ya, cuando quieran. Antes de que se vayan, una cosita más. Si tienen alguna duda, ustedes tienen mi número, me pueden escribir con toda la confianza. ¿Sí? ¿Me podrías dar tu número, por favor? A Claro, mí también. es del A mí también. 099 Espérame un ratito, déjame anotar. Ya, el 099. 52 88 920. Y Marcelo. Sí. Ahí Gracias. por si acaso les pongo en el chat o si la anotaron. Si la anotaron, acá. Sí, la anoté. Ya, chévere. Gracias. Dale, ahora sí. Un gustazo haberles visto. Espero que tengan una linda semana y suerte en Inmuno. Gracias. Igual, buena semana.